diciendo, señor, cuando apliques la ley, las normas de contrataciones, aplica sistemáticamente la ley y su reglamento. Porque si tú aplicas la ley sola, te vas a encontrar con distorsiones cuando leas el reglamento. Y si aplicas solo el reglamento, igual va a pasar. Te dice, aplica sistemáticamente. Bueno, pero eso nosotros no hemos venido a enseñarles a ustedes, ¿no? Ustedes saben eso. Sigamos para adelante. La oportunidad de solución, dice, por vicios ocultos. Ese es otro gran problema. Dice que el proceso de contratación, dice, ¿no? La ley te dice, ahí hay otro gran problema en función de esto. La ley te dice, oye árbitro, tú solucionas las controversias derivadas de la ejecución contractual. Y la ejecución contractual termina, ¿cuándo? ¿Cuándo termina? Cuando se ha recepcionado conforme los bienes y servicios o cuando se ha liquidado el contrato de obra y sus correspondientes contraprestaciones. Y ahí se cierra el expediente de contratación. Es decir, ya no puedes solucionar nada dentro de ese contrato, porque de acuerdo con la ley, la ejecución es la única fase de donde nacen las controversias. Pero también la ley te dice, oye, por si acaso, el reglamento te dice, por si acaso los vicios ocultos también son controvertibles. Y te dice. Entonces, al margen de la ejecución contractual, también hay otra fase dentro de la cual se solucionan controversias. Por eso es que el árbitro debe conocer la estructura del proceso de contratación. Árbitro que no conoce la estructura del proceso de contratación va a estar como yo, navegando. Interés social, eso ya hemos hablado. ¿No? Dice, el proceso de contratación es un mecanismo procesal del proceso presupuestario, por lo tanto, etcétera. El gasto público. Y ahí tenemos el interés social, ¿no? Vamos a seguir. ¿Qué les parece si seguimos para irnos más temprano? Media hora más sin break y ya ustedes se quedan a tomar su lunch. ¿Qué les parece? Porque después nos enfriamos, es como el atleta, ¿no? Se para, ya no vuelvas a correr porque te da calambre. Ya hemos venido también cansados de nuestro trabajo, pero vamos a pararnos y volver a sentarnos, ya no. Entonces el interés social del que hablábamos está en esto. ¿Qué cosa es el proceso de contratación? Nos dijimos que era un mecanismo procesal del proceso presupuestario, y el proceso presupuestario esencialmente es la regulación del gasto público. El gasto público. Y el gasto público comprende los bienes, servicios y obras dice, con los gastos corrientes, mantenimiento, operación de los servicios que presta el Estado. Ese es un inmenso concepto de los servicios del Estado, las funciones del Estado, y los gastos de capital y los servicios de la deuda pública. En fin, hay mucho que hablar sobre esto. Ahora estamos publicando a fin de año es mi cherry, ¿no? Tengo derecho solamente para contratos. Estamos publicando los comentarios a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. A ver qué tal sale. Y lean ustedes todo esto del gasto público en bienes y servicios. Hay algo que hicimos, ¿no? Ojalá no nos intervenga. Intervención de los árbitros, dice, la jurisdicción arbitral solo puede configurarse con la intervención de los árbitros o tribunales arbitrales a partir de su instalación. Eso quiere decir, ¿qué quiere decir instalación? Conformación, inicio. ¿Perdón?
Publicación. Ubicación. Ya. Como la ley de contrataciones y su reglamento no definen la naturaleza jurídica de la instalación, únicamente la menciona, lo que hay que hacer es recurrir al derecho, ahí sí, por mandato de la misma ley, recurrir al derecho común. Y la instalación en el derecho común es la toma de posesión del cargo. Árbitro que no toma posesión del cargo no puede resolver controversias. Solamente por decirlo nada más y por ganar tiempo. Voluntad de los contratantes, ya hemos visto, ¿no?, cómo es que las partes designan a los árbitros respectivos y estos al tercero que presidirá el tribunal. En el caso del árbitro único, las partes acordarán la designación de este. Entonces ahí hay un problema también en la designación. La designación no significa que busques al árbitro que va a defenderte dentro del proceso arbitral. Eso ya deben haberlo escuchado ustedes a los expositores anteriores. El árbitro no es de parte. El árbitro es aquel que es designado para los efectos que resuelva una controversia entre la entidad y el contratista. La solución de controversias. Estos árbitros deben solucionar la controversia con sujeción a la ley y su reglamento prevalentemente sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que les sean aplicables. Se aplicarán en su caso supletoriamente las normas del derecho común. Eso ya hemos hablado, ya por eso paso rápido cómo es la solución de controversia. Ahora vayamos a ver rápidamente la incompatibilidad, impedimento o incompatibilidad de los árbitros. ¿Alguna pregunta que pueda, siempre que yo la sepa, si no, no pregunto? Estamos más o menos, ¿no? Más o menos. Sí, porque no puede ser perfecta tampoco, pues, ¿no? Si dices que es perfecta, estás mintiendo. Entonces, el impedimento. ¿Quiénes están impedidos de ser árbitros? Dice el presidente, vicepresidente, congresistas, ministros de Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, los funcionarios de estos organismos. Y ahí no vamos a pararnos a discutir. Magistrados, con excepción de los jueces de paz. Dice que los jueces de paz sí pueden fungir de árbitros. Los fiscales, procuradores y ejecutores colectivos. El Contralor General de la República. Por su respuesta obvia no vamos a detenernos. Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados, los alcaldes y los directores de las empresas del Estado, dentro del sector, dentro de su sector. Por lo tanto, sí pueden fungir como árbitros en otros sectores. Por ejemplo, me encontré hace poco con un árbitro que trabaja en salud y esta controversia se había derivado de la ejecución de un contrato en el MINSA, en el Ministerio de Salud. Y él decía, no es sector de salud, es un organismo descentralizado, autónomo. El MINSA es un sector, en consecuencia yo puedo ser árbitro acá. ¿Está bien? Parecería que sí, ¿no? Yo diría que en efecto no está impedido. No está impedido, pero lo que pasa es que los proveedores que le venden a salud son los mismos que le venden al MINSA. Porque es un mercado determinado. Entonces ese árbitro no puede ser, pues, árbitro
para solucionar una controversia en el MINSA. Y no por impedimento, sino por razones éticas. Por razones éticas. El personal militar y policial en situación de actividad, los funcionarios y servidores públicos en los casos que tengan relación directa con la entidad en que laboren y dentro de los márgenes establecidos por las normas de incompatibilidad vigentes. Una persona, una representante legal de una empresa es esposa de un médico en una unidad o en un centro hospitalario de salud. Ella le vende a Salud, por decir en Tarma, unos determinados productos farmacéuticos. Y entonces surge por ahí los competidores, porque en el mundo del derecho, del mercado de medicamentos es una pelea a muerte, ¿no? Que pide que se declare la nulidad de ese contrato porque esta empresa cuya representante legal es una determinada persona vinculada en matrimonio con un médico. Parece, ¿ustedes son de salud? ¿Del sector salud? ¿No? Parecería. Bueno, estoy faltando a la confidencialidad, pues, ¿no? De repente ahí está el infrascrito. Bueno, entonces, ¿cómo creen que resolvió el Tribunal de Contrataciones? Es decir, ¿hay incompatibilidad o no? El Tribunal de Contrataciones apeló a la libertad de empresa. Con la libertad de empresa es un derecho constitucional. El hecho de que yo tenga un cónyuge trabajando en un sector no implica la restricción de mis derechos fundamentales. En consecuencia, toda vez que esa fue una unidad ejecutora dentro de la estructura presupuestal distinta a la unidad ejecutora donde trabaja el cónyuge, no había ninguna incompatibilidad. Esa fue la solución que le dio el Tribunal de Contratación. Los funcionarios y servidores del OCE hasta 6 meses después de haber dejado la institución. 6 meses ya es un regalo. Yo diría que unos 3 años, como al funcionario público, que luego de haber asesorado una entidad, no puedes comprometerte a resolver los intereses de esa entidad por lo menos 3 años, dentro de los 3 años siguientes. Y no sé por qué, obviamente, esto fue manejado. 6 meses, ¿de dónde sacaron esa norma? Si hay una ley que al funcionario público, y estos son funcionarios públicos, o no lo son. ¿Solo son? Sí son. Entonces, debiera ser, habría que preguntarles, ¿no? Si alguna vez conversan ustedes con un expositor, ¿por qué el reglamento puso 6 meses? Si a los otros funcionarios de las entidades les restringen el derecho de participar por lo menos unos 3 años. Los sancionados e inhabilitados por sus respectivos colegios profesionales o entes administrativos en tanto estén vigentes dichas sanciones. Sancionados o inhabilitados, no los que no están activos, que es otra cosa. Si tú, abogado, no pagas tus derechos, ¿cómo se llaman los derechos que pagamos? Tus cuotas, te declaran inactivo. No, inactivo. Inactivo, no te inhabilita. ¿Qué diferencia? No sé, ya habría que leer el diccionario. ¿No?
El inhabilitado, la inhabilitación es una sanción y se supone que si no cumples con tus cuotas simplemente no te haces activo, dejas de ser activo, porque inmediatamente pagas, te vuelves nuevamente activo, te vuelves, ya no quiero decir hábil, ¿no? Porque después caigo en la misma cuestión, pero es distinta la naturaleza, porque la ley permite que el abogado que no esté activo pueda ser hábil, expresamente. ¿Está bien? ¿Algo hay que podamos aprender? No, es que, doctor, lo que pasa es que el colegio de abogados, el doctor bien claro especifica de que el abogado que no está en día está considerado como inhábil. Ya, pues para el ejercicio de la profesión, ¿no? En este caso eres un árbitro que solamente vas a solucionar controversia debido a determinadas condiciones distintas, y la misma ley establece que no necesitas estar habilitado para ser árbitro, basta con que seas abogado. Pero ahí que dice el 10, los sancionados o inhabilitados. Los sancionados, pues inhabilitados. Ya, pero si leemos los reglamentos del colegio de abogados, te ponen ahí en la página web, no está activo, no te ponen inhabilitado. Entonces no está. Esa fue una solución que también la ha dado el OSI. Entonces, y la misma ley de arbitraje te dice, no necesitas estar ni siquiera colegiado, basta que tengas tu título de abogado y punto. Eso dice la ley, no lo digo yo, así es que no me la hagan más difícil. Bueno, ahora veamos otra de las condiciones que requiere contar el árbitro. Dice que los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales, profesionales o comerciales. Todos los árbitros deberán cumplir con lo establecido en el Código de Ética aprobado por el OSI. Los árbitros, dice, deben ser, es decir, en el momento en que aceptas el encargo de ser árbitro, en ese momento debes tener esa condición de independiente e imparcial. ¿Y qué significa? Que no tengas relaciones personales. No sé si ¿no? Esas relaciones personales, profesionales, ahí ya arreglan la cuestión, o comerciales, ¿no? Y por ejemplo, si yo siempre me he preguntado, si en alguna ocasión me ha ocurrido, incluso a mí, me han llamado a hacer una exposición malo que bueno, así como la hago yo, todo hasta su pecho. Me han llamado a hacer una exposición a alguna entidad y de pronto, por haberme escuchado, me hacen el favor de designarme árbitro. Suponen que sé, pues, ¿no? Suponen. Porque el día que sepas esto, no sé qué día que vas a descender al sepulcro sin llegar a conocer la frondosidad del sistema de abastecimiento. Estudias y estudias, vas a examen, haces de todo, todo quieres hacer y no terminas de comprender el proceso de contratación. Claro, si ves la estructura, ya tienes tu brújula, nada más. Y entonces será una relación profesional aquella que
que deriva